Muy buenos días. Director general y consejero de Unidad Editorial, Nicola Speroni. Directora de Expansión, Ana Pereda. Director de El Mundo, Joaquín Manso. Presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo. Embajadores y cuerpo diplomático acreditado en España. Vicepresidente y consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Rectores de las Universidades de Madrid. Vicesecretarios del Partido Popular. Secretario general del Partido Popular de Madrid. Vicesecretarios del Partido Popular de Madrid. Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y presidente de CEIM. Representantes del mundo empresarial que nos acompañan, medios de comunicación. Señoras y señores, queridos amigos, vengo a esta conferencia con honda preocupación por lo que está ocurriendo en España. Se resume en que el sanchismo está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima. Lo hacen con clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás, generar dependencia de las arcas públicas en el mayor número de españoles posibles y hacer imposible la alternancia en el poder. Sánchez no tiene más propaganda que la mentira, ni más política que dejar a la sociedad española indefensa, anestesiada y sin recursos. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la opinión pública, los medios de comunicación y los organismos públicos y semipúblicos están siendo colonizados por la ultraizquierda, por grupos que llevan años proclamando su intención de acabar con la nación española. Y esto, aunque algunos puedan creer que afecta solo a la esfera política o que se trata de meras cuestiones jurídicas, va minando las instituciones, la convivencia, la prosperidad y, como ha ocurrido en todo el mundo, acaba dejando sin libertad, sin riqueza y sin país a todos y a cada uno de los españoles. Ahora bien, lo único que no puede ocupar el sanchismo y sus socios son las urnas, y ahí es donde tenemos que ganar. Desde luego, yo voy a dar la batalla. Y de esto quiero hablar esta mañana. Señoras y señores, todo lo que estamos viendo en la España del sanchismo obedece a un plan, no es improvisación. Llevo tiempo avisándolo. Lo he llamado la estrategia de la carcoma, ir ocupando y minando las instituciones hasta que un día, de un solo golpe, se desmoronen. Pedro Sánchez tiene un proyecto que pasa por anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y de la arbitrariedad del poder. Su plan consiste en que él sea presidente de gobierno, el jefe de los jueces, la mano que maneja cada empresa estatal, el director y el dueño de los medios de comunicación, quien decida lo que los jóvenes estudian y lo que se les oculta, el que mande sobre los consejos de administración de las empresas, quien ponga el pan sobre la mesa de cada familia, quien deje endeudadas a las generaciones futuras que aún ni votan y quien no acepta la crítica ni el papel de la oposición. Si una gran empresa o un pequeño comercio se opone a lo que hace, simplemente lo asfixiará. Por eso, muchas de sus medidas van contra la empresa más libre y a la vez la más vulnerable, la pequeña y la mediana empresa, la familiar y los autónomos. Y ahora quiere tener asegurado que el Tribunal Constitucional diga que cualquier cosa que haga Sánchez está ajustada a derecho. Es el mundo al revés. Pregunten a su secretaria de Estado de Igualdad, que se ríe descaradamente de las mujeres violadas en la grabación de un vídeo y que Sánchez, su gobierno, sus aliados, sus votantes, sus activistas en los medios de comunicación dijeron que era un bulo. Ni siquiera un vídeo les convenció de su indignidad. Vamos camino de que en España no haya Estado de Derecho. Existirá la arbitrariedad del poder revestida de votos comprados con la libertad y el futuro de todos los españoles, llegados a la Moncloa por una moción de censura basada en acusaciones falsas. Es lo mismo que estamos viendo en el continente americano a manos del populismo. O trasladado a la historia de España, ya lo sufrimos en la antesala que provocó la peor catástrofe de nuestra historia. La deriva totalitaria de la Segunda República, que desembocó en la discordia y en la guerra civil. Sánchez, que ansía ser recordado por algún hecho histórico, ha declarado su admiración por ese periodo y ese es el objetivo de todo su plan cada vez menos oculto, terminar con la España de la transición y llevarnos a una república federal, laica y plurinacional, al dictado de quienes odian a la primera.
Con esta maniobra de anular las estructuras sociales, a los jueces, las leyes, el Código Penal, a la oposición y a la prensa libre, nos dejará sin modo de defendernos. Quiero que se entienda esto. Los ciudadanos no podrán defenderse del poder. Las instituciones, las leyes, la prensa, la fiscalidad, la Constitución existen para beneficio del ciudadano y, sobre todo, de los ciudadanos más vulnerables. Cuando todo esto salte, cuando no haya límites al poder ni controles, la gente quedará a merced de los que, como Sánchez, viven abusando sin vergüenza de los medios públicos, recaudando impuestos confiscatorios y arbitrarios, endeudando a varias generaciones, mientras, como los populistas de la izquierda hispanoamericana, fabrica pobreza con la que perpetuarse en el poder y sin realizar un solo esfuerzo para ese ahorro. 22 ministerios. Y lo que hay detrás. Mucha izquierda hoy defiende ese plan porque dicen que tienen los votos del Congreso, aunque sean votos que llegan de quienes odian a España o de los que estuvieron con el terrorismo de ETA. Pero cuando todo se desmorone, cuando no haya defensa del ciudadano y todos dependan del poder, cuando el poder decida que tampoco admite críticos de estos de izquierda, que hoy aplauden, ya no habrá nadie para defenderlos. Lo último que tenemos que soportar es que nos quieren convencer de que la subida de precios por la inflación se debe a que los supermercados se forran y no el Gobierno, según la líder de esa nueva izquierda, que no sabemos a quién quiere sumar ni para qué quiere sumar. Sánchez se basa en que tiene los votos en el Congreso de los Diputados para acometer ese plan, pero realmente sus votos no son para eso, como bien repite el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que lo recuerda. Esto ni lo anunció en su programa electoral, ni Sánchez tiene derecho a dinamitar el sistema. No tiene mandato para cambiar el régimen. Su plan es ilegítimo. Es un fraude de ley de libro. Quiere cambiar el orden constitucional sin convocar los procedimientos constituyentes y habiendo mentido sobre todas y cada una de sus intenciones. El resultado es que Sánchez gobierna una España contra otra, que es exactamente lo contrario al espíritu de la transición basado en el consenso. La transición consistió en la devolución de España a los españoles. Sánchez y sus socios nos la está arrebatando con nocturnidad. Sánchez tiene el plan de someter a la justicia, como ha hecho con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, censurar a la prensa con ataques personales a periodistas y comunicadores, destruir a la oposición con quien no debate las leyes porque todo lo hace por decreto. No hay institución ni empresa pública sin un amigo de Sánchez al frente. El plan final es que el ciudadano no tenga modo de defenderse del poder y que toda protesta sea silenciada o desacreditada o comprada. Todo esto lo hemos visto ya en Hispanoamérica. Están trasladando el mismo plan, es el mismo modelo. Para ello, se apoya en los que declaran abiertamente que son enemigos de España. Es decir, Sánchez actúa contra la nación. Dijo Su Majestad el Rey el pasado 24 de diciembre. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos. Insisto, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos. Señoras y señores, cuando se desarma nuestro sistema constitucional y el Código Penal, cuando se permite la sedición, el incumplimiento de las órdenes de la enseñanza en español, cuando se ponen en la calle a los terroristas de ETA que han sido juzgados y condenados en democracia y se beneficia a violadores y corruptos, las instituciones democráticas quedan destrozadas y no se protege al ciudadano. La sociedad queda indefensa. Esta es la situación angustiosa en la que nos encontramos. A cambio, Sánchez propone pagar 5 euros al mes a los integrantes de familias vulnerables para pretender comprar su silencio y más miles de millones a gobernantes, financieros y a medios de comunicación para que no lo denuncien. Ustedes, Expansión y El Mundo, Unidad Editorial, son muy valientes por dejarme expresar aquí esta denuncia y no duden que lo pagarán caro, como yo. Analicemos la personalidad de Sánchez, descrita por sus amigos. Quim Torra, uno de los más beneficiados por Sánchez, contó este pasaje en una entrevista. Tomo estas palabras de una grabación pública. Cito. El presidente Sánchez, de verdad, es un presidente que quiere ser presidente y que no tiene ningún problema en aliarse con quien sea para cambiar las políticas que sean, hacer que aparezca una mesa de negociación por aquí, una reforma de sesión por allá. Es igual para poder continuar siendo presidente. Eso lo ha dicho Quim Torra.
En un mitin, el mismo Pedro Sánchez contó su diálogo con Pablo Iglesias cuando era el líder de la ultraizquierda. Narró lo siguiente. Dice Sánchez: yo hablaba con Pablo Iglesias. Bueno, las pocas veces que he podido hablar con él. Era cuestión de minutos, pero pregunté: oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Responde Iglesias: bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, preguntaba Sánchez, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho o defendemos a los autónomos? Bueno, replicaba Iglesias, es fundamental, pero antes tendremos que controlar Radio Televisión Española. Mira, en política, el orden de los factores se altera el producto. ¿Cuál es el problema?, decía Sánchez, que antes de recuperar esos derechos siempre van a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia. Así se expresaba el actual presidente del Gobierno antes de convertirse en cabecilla de Podemita y en apoderado de sediciosos, antes de hacer lo que el otro le pidió. Pregunto, ¿qué se puede esperar de quien es descrito así por sus socios y de quien ha traicionado tanto sus propias palabras? Lo peor es que estamos viendo cosas que nos hielan la sangre y veremos más. O Sánchez o España. Hasta hace poco decía que todo esto lo hacía por la puerta de atrás. Ahora ya sabemos que lo hace descaradamente y que utilizará miles de millones de euros para comprar silencios, como saca a pasear cadáveres del pasado para distraer la atención. Y esta es otra de sus mañas recurrentes, hablar de lo que no pasa para tapar lo que pasa y lo que está haciendo. Hay demasiados españoles que, como les contó antes a otros muchos en Hispanoamérica, no quieren ver lo que está delante. ¿Y qué tenemos delante? Lo que muchos no quieren ver, hasta que quizás sea demasiado tarde. O nos hacemos los ciegos o estamos tontos. Lo hizo primero pactando con todos los que juró y perjuró no pactar. Elevó a los antisistema ministros, convirtió al brazo político de ETA en directores de la política española y entregó las instituciones, nuestro Estado de Derecho y el futuro de ambos a quienes lideraron una sedición. No es no y nunca es nunca, fueron sus palabras exactas cuando se comprometió ante los españoles a no pactar con Esquerra, Bildu o Podemos. También estas otras. Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, le dijo Sánchez al periodista, lo digo 5 o 20 veces más. Y no solo pactaron, sino que además, entre acercamientos de presos y otras cesiones, entregaron las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra por exigencia del partido de Otegi, sabiendo que eso significaba la expulsión de facto del cuerpo. Ahora sabemos que si hubiera dado igual 5 que 20 que 1000 veces, esto no hubiera cambiado, en todas hubiera mentido. Al igual que miente ahora cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sánchez ha ejecutado el mayor proceso de deformación institucional que hemos vivido hasta ahora en democracia. Y hemos de reconocer que le ha puesto empeño. Ha reformado el delito de malversación no para proteger a los contribuyentes de la corrupción, sino para proteger a los corruptos. Hace unos días ya conocimos la primera petición de revisión de un caso de corrupción, el caso Aquamed, que afecta a destacados dirigentes del PSOE en Valencia y que está relacionado con otra trama de corrupción que hemos conocido recientemente, el caso Azud, que presenta indicios de financiación ilegal de los socialistas valencianos, según relató al juez el propio tesorero socialista. Y para rematar, han conseguido que para el señor Griñán haya un trato humano negado a otros. La humillación es norma para los adversarios de Sánchez. Ya no hay justicia, sino arbitrariedad. Ha eliminado de facto el delito de sedición de nuestro ordenamiento, amnistiando por la vía de los hechos a quienes fueron condenados. Y ahora sabemos lo que esto significa. Una invitación a un nuevo referéndum ilegal, pero esta vez sin consecuencias y con la colaboración del presidente, si, llegado el caso, su sillón en la Moncloa dependiera de ello. Ha fijado su ambición también y, sobre todo, en el Poder Judicial, acosando a sus instituciones hasta límites que ni los de Podemos hubieran soñado jamás. Hoy España es un país con unas garantías constitucionales mucho más débiles que hace 4 años.
Es inédito en nuestra historia democrática que tanto la presidencia como la vicepresidencia del Tribunal Constitucional tengan la misma sensibilidad política. Tampoco el Poder Legislativo, Congreso y Senado se salva de este salto. En poco más de 4 años, el presidente del Gobierno ha impuesto medidas y cambios esenciales en nuestro ordenamiento jurídico por la vía unilateral del Real Decreto. Más de 130 reales decretos. O lo que es lo mismo, el presidente del Gobierno ha amordazado y maniatado al Congreso de los Diputados, sustituyendo la soberanía nacional por su capricho personal. Y todo esto, señoras y señores, tiene un nombre: autoritario, también torpe. Solo la ineptitud y la necedad pueden explicar que aún siga en vigor la nefasta ley del sí es sí, de la que se han beneficiado agresores, violadores y pederastas. Casi 200 años de cárcel se han rebajado ya al amparo de esa barbaridad legislativa de la que ya alertó el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Pero su secretaria de Estado se ríe en una imagen indigna de una democracia europea avanzada. Y no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que el Gobierno perpetra chapuzas legislativas. Basta recordar que este Gobierno, con su presidente a la cabeza, impuso a todos los españoles 2 estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales. Insisto, todo lo que hace Sánchez forma parte de un plan. El mismo Tribunal Constitucional que declaró ilegales los 2 estados de alarma es el que ahora está ocupado por magistrados que hasta ayer eran ministros. Este es el modus operandi del presidente del Gobierno: controlándolo todo o destruyéndolo todo para conseguir su proyecto, la transformación radical de nuestro modelo constitucional y de convivencia. Les pondré otro ejemplo más grave de lo que parece. El Gobierno ha aprobado una nueva ley de universidades. En dicha legislación, además de abrir las puertas a que profesores de poca talla como Pablo Iglesias puedan alcanzar los rectorados, se prohíbe a los colegios mayores diferenciados su adscripción a una universidad pública. Porque sí, porque les da la gana. Un paso más en la asfixia de la libre iniciativa educativa, que es otro derecho constitucional, de la autonomía universitaria y de la libertad de elección de los alumnos y sus familias. Eso sí, quieren permitir a los claustros universitarios hacer pronunciamientos ideológicos, es decir, dejar a la ultraizquierda el control de la universidad. Tampoco se libran de este afán autocrático la seguridad ciudadana ni la función pública. Ahí está la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, hecha para desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a delincuentes y gente que solo tiene por objeto quebrar el orden en nuestras calles. O el desguace de la función pública, donde pretenden dejar de garantizar los funcionarios mejor preparados para sustituirlos por los más afines. Y si hicieran falta más ejemplos de cómo el presidente vive obsesionado por controlar la opinión pública, esperan al próximo barómetro del CIS y concluirán lo mismo que yo: el sueldo de Tezanos es inexplicable. Por el momento, ya sabemos que la nueva dirección de Radio Televisión Española gasta cientos de millones de euros en contratos para salvar a medios de comunicación o comunicadores afines con muy escaso éxito de audiencia, incluso indignando a sus propios sindicatos, lo nunca visto. O pueden preguntarle, por ejemplo, al expresidente del Instituto Nacional de Estadística, cuando anunció su dimisión antes de que el Gobierno lo cesara por defender la autonomía del INE y no revisar el Producto Interior Bruto según el capricho de la ministra de Economía, Nadia Calviño. O a la exdirectora del CNI, cesada también por presiones del secesionismo catalán. O al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cesado por no seguirle el juego al ministro del Interior, Grande Marlaska. La consigna es evidente, señores: o se pliegan a la voluntad del presidente del Gobierno o serán destituidos. Para que todo el mundo lo tuviera claro, expulsó del partido a Joaquín Leguina. Con Sánchez, pocas bromas, no toma prisioneros. Aviso a los candidatos de 2023 que levanten la voz. Y los siguientes serán ustedes, los medios de comunicación. Pero no podrán decir que no les avisaron. Les cito las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Igual que tenemos un espacio para el tiempo, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo. Recalco estas palabras: que la ciudadanía acceda con veracidad, porque para Pedro Sánchez la veracidad es él. Ahora, en 2023, el presidente ha abierto la chequera.
chequera llena de billetes por el exceso de recaudación, al tiempo que dispara la deuda pública. Y les aseguro que veremos cosas que hasta ahora nos parecían imposibles, pero sobre las que ya tendríamos que estar alertados. El bono cultural joven, por ejemplo, que no es más que un intento desesperado por comprar a los jóvenes votantes que se incorporan a los censos, se presentó como una medida estrella y no ha pasado de estrellada. Solo un tercio de los posibles beneficiados se apuntó a poco tiempo de acabarse el plazo. Y en lugares como Palencia, solo un joven lo ha solicitado para comprarse videojuegos. Pura cosmética para tomarle el pelo a los españoles. En el lenguaje castizo de Madrid, a esto se le llama engañabobos. Pedro Sánchez no duda en endeudarse con préstamos de la Unión Europea para rescatar a la compañía venezolana Plus Ultra con 53 millones de euros públicos, mientras tienen que maquillar los horarios del tren de Extremadura para que, y cito textualmente al presidente de Renfe y exsecretario de Estado de Zapatero, la gente no tenga la sensación de que va tarde. O lo que es lo mismo, intentar ocultar su rotundo fracaso. Maduro y Plus Ultra, sí. Los extremeños, no. Esta es la velocidad con la que asaltan las instituciones y pergeñan decretos que hay que hacer este ejercicio recordatorio para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirige Pedro Sánchez. Porque, como les decía al principio, todo obedece a un plan, el de la carcoma del orden constitucional y de la autonomía económica de empresas y familias, de anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y la arbitrariedad de su poder. Desde el punto de vista económico, como bien saben, los resultados de estas agresiones a la ley ya los estamos viendo. España ha perdido 18.000 millones de inversión extranjera entre los 3 primeros trimestres de 2023 y los de 2018, año en el que Sánchez fue investido. El mal llamado impuesto de solidaridad es el mejor ejemplo de ello. Se trata de un tributo claramente inconstitucional, tanto en la forma de tramitarlo como en el contenido, que atenta contra las comunidades más abiertas a la inversión. Como vengo denunciando, el nuevo impuesto de patrimonio, que es lo que procede, lo llaman impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, una denominación muy similar al aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia que aprobaron en Argentina a finales de 2020. Un impuesto que recaudó menos del 60% de lo esperado y desató una ola de amparos y reclamos judiciales que acabó con una declaración de inconstitucionalidad por un juez federal de primera instancia de la provincia de Corrientes. Pero esto no ha ocurrido solamente en Argentina. Si en Europa prácticamente no existe este impuesto, es porque genera situaciones como la que hemos visto en Francia, donde lo han eliminado tras comprobar que 200.000 millones de patrimonio habían salido del país, con una pérdida de recaudación de 7.000 millones de euros. En definitiva, la inseguridad jurídica, la arbitrariedad hecha norma, el gobierno a golpe de decreto, la actitud autoritaria y la política de acoso y derribo de la herencia de la transición del Estado de Derecho, de la prosperidad, de las garantías de la unidad de la nación española y de la Constitución misma, tienen un precio y lo están pagando la clase media y muy especialmente la madrileña. El principal problema de Madrid se llama Pedro Sánchez, porque él y sus socios son el verdadero problema de España en este momento, la mayor amenaza para su estabilidad. Por eso, frente a estas políticas, hay que confrontar con otras políticas que sean, sobre todo, leales a España y eficaces. En la Comunidad de Madrid estamos demostrando eficacia en el ámbito económico y a este respecto, en este foro de expansión, quiero hacer un anuncio de interés. Vamos a apostar, como nunca, por la digitalización. Prometí en mi primera campaña electoral que esta comunidad se convertiría en la mejor digitalizada del sur de Europa, y ya lo somos. Ahora iremos a más. Seremos en 5 años la zona de Europa con mayor tráfico de datos, el centro europeo. Dentro de poco, Madrid podrá enviar a Nueva York, mediante cable óptico, 50.000 películas en un segundo. Para conseguir estas avanzadas tecnologías, Madrid necesita una energía equivalente a 100 megavatios, que los tiene. Con respecto al resto de España, somos muy competitivos, pues la segunda región en capacidad de megavatios es Cataluña, con menos de 30. Ahora bien, París o Ámsterdam tienen ya una capacidad de 600 megavatios y Londres casi 1.000.
Para superar a París y Ámsterdam, cosa que podríamos hacer en 3 años, necesitamos 2 cosas. Primero, organizar nuestra burocracia entre las administraciones regional y locales. Eso ya está en vías de solución porque hoy mismo se presenta la Oficina de Impulso a los Centros de Datos que dirigirá la coordinación de proyectos. El segundo problema es más complicado porque dependemos del Gobierno de Sánchez y de Red Eléctrica. Si ellos no ayudan, no superaremos a París y a Ámsterdam. Pero confío en la victoria de Alberto Núñez Feijóo para solucionar este segundo escollo. Ahora bien, lo que sí puedo anunciar es que la Comunidad de Madrid va a apostar por un sector que económicamente será el más importante de todos, este de la digitalización. Los inversores extranjeros se interesan especialmente por 2 proyectos en Madrid. El primero, por Madrid Nuevo Norte, y lo segundo, por la digitalización. Y no descarto que se cambien las prioridades en los próximos años. Y ya con esto termino, señores. Solo las urnas, el voto libre y responsable de los españoles pueden salvarnos de que Sánchez y sus coaligados de ultraizquierda, independentistas y herederos de ETA culminen su plan. Insisto, no están improvisando. Les dicen a muchos lo que quieren oír para llevarnos a todos donde no quisiéramos ir. La minoría que votó a Sánchez no lo votó para nada de esto. Han mentido a sus votantes y están traicionando a España. Si no queremos verlo, no será porque no lo estén mostrando descaradamente. Si los españoles no despiertan y caen en la cuenta de lo que están haciéndoles, varias generaciones pagarán el precio de esa ceguera. Si la sociedad española no ve lo que está pasando, es que somos tontos. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, hay que destacar el impacto que ha tenido en la imagen de España este impuesto a traición. Puesto en marcha, es la primera vez que se crea un tributo en España de esta manera, a través de una enmienda dentro de otra ley destinada a otro fin, por lo tanto, que no venía acompañada de enmiendas de otros grupos parlamentarios, sin ningún tipo de informe de impacto económico, etcétera. Todos los inversores se comportan como un patio de vecinos, donde todos conocen exactamente el funcionamiento de la política a nivel mundial. No son pocos, es más, son muchos los inversores de todos los países que han alertado de este impuesto y esto les está echando para atrás, ya que piensan que, siendo el capital libre, ¿por qué van a ir a destinar su patrimonio a un país que cambia las normas de esta forma y que les recuerda a países de los que vienen huyendo, todos prácticamente en el continente americano, que actúan de esta forma? De hecho, este impuesto, entre otras muchas de las medidas que está impulsando el Gobierno de Sánchez, se han convertido en una fábrica de expulsar capital, especialmente a países como Portugal. Nosotros hemos calculado ahora mismo que se perderían entre 1.200 y 1.600 millones de euros en inversión y, lo más importante, más de 19.500 empleos a la primera. Hemos calculado también en esto no solo el patrimonio que se irá, sino todo el que va a dejar de venir, teniendo en cuenta que es un impuesto que además perjudica a todos en general, porque la inmensa mayoría de la inversión que llega a España llega a través de Madrid para después redistribuirse, que es la política de mi Gobierno, a través de leyes como la Ley de Mercado Abierto, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho ahora es presentar una medida alternativa con el que atraer inversión, pero no solo, como dice la vicepresidenta, creo que fue quien dijo lo de los inversores latinoamericanos o hispanoamericanos, diría yo más bien. Son inversores de todo el mundo quienes tienen que seguir confiando en este motor y en este lugar de apertura, en esta sociedad abierta que es la de Madrid, que está más de moda que nunca y que tiene un papel internacional como pocas veces. Y para eso lo que hemos puesto en marcha es esta iniciativa con la que queremos captar a personas de toda procedencia, no solo del continente americano, no solo a los ricos, que también, sino a todas las personas que quieren, por ejemplo, españoles que quieren retornar, o a personas inversores que se pueden venir a vivir aquí, es la única condición, y el tener aquí ya puestos de trabajo, traer aquí sus patrimonios, y con ello lo que pretendemos hacer es recaudar pues, del entorno de, tengo aquí una cifra, por cada 1.000 millones que podamos ahora traer
Con ellos, invertir, se crearían en torno a 13.000 empleos. Con esta medida lo que pretendemos es, por tanto, que otras muchas familias, inversores, vengan a vivir entre nosotros y que además asienten aquí estos proyectos, puesto que tienen que hacerlo. El compromiso es estar por lo menos aquí 6 años en Madrid. Una vez que las fortunas de Madrid, salvo que se deslocalicen, no les queda otro remedio que pagar el impuesto de patrimonio, en este caso creado desde el Gobierno central, ¿qué les dice usted a quienes puedan pensar que ya no tiene sentido seguir bonificándolo en Madrid, por un lado, y dejar en manos de la Hacienda Central que recauden esos 1.000 millones potenciales de euros, que bien podría recaudar la Hacienda de Madrid para políticas de índole territorial? Y en todo caso también, ¿por qué no activar patrimonio de nuevo y mitigar ese impacto para los perjudicados con una rebaja en el IRPF para residentes? Bueno, primero por coherencia política. Nosotros estamos en contra de un impuesto que no está prácticamente en ningún lugar de la Unión Europea, luego no vamos a ser quienes nos pongamos el propio freno. También por coherencia y por principios, porque pensamos que es un recargo y es un castigo al ahorro y a la propiedad que ya ha tributado por ello para tenerse. Y después porque de esta manera no podríamos recurrirlo ante el Constitucional ni tampoco los ciudadanos una vez realizada su declaración de la renta. De hecho, no son pocos los bufetes de abogados que nos avisan de que están llamando ciudadanos todos los días porque están deseando recurrir por inconstitucional este impuesto. Y además, en caso de que lo volviéramos nosotros a cobrar, no podríamos tampoco repercutirlo en ningún tipo de deducción. Por tanto, la única manera que tenemos de seguir hacia adelante y de ser coherentes es no cobrarlo nosotros y que sea el Gobierno de Sánchez quien explique sus consecuencias. Le quería preguntar también que pese a que la recaudación del Estado está batiendo récords, usted lo ha citado antes, y que la presión fiscal la tenemos en máximos históricos, con la consiguiente penalización en términos de competitividad en España, como nos ha recordado recientemente la OCDE, el año ha empezado con 8 aumentos impositivos. Impuesto a la riqueza, cotizaciones sociales, autónomos, rentas de capital, sociedades, banca, eléctrica, etcétera. Si el Gobierno hubiera enmarcado estos impuestos en un plan de reducción de déficit o de deuda, pues aunque no serían agradables, pero tendrían algún sentido. Yo lo que le quiero preguntar, por un lado, ¿cómo valora esta situación y su impacto en la economía nacional y madrileña en particular? Y por otro, puesto que usted siempre se define su acción de gobierno como un contrapeso a las políticas del presidente Sánchez, la pregunta es si ya se ha agotado en Madrid la estrategia de reducción de impuestos o si hay margen para seguir aliviando la carga tributaria de los ciudadanos dentro de sus competencias fiscales. Sí, todavía hay margen, es cierto. A ver, hay que pagar burocracia, hay que tener tanto unos impuestos como una burocracia que sean justos, pero que no sean en ningún caso confiscatorios. Y lo que está consiguiendo ahora mismo el Gobierno es esa fábrica de expulsar patrimonio, inversiones, capital y, por tanto, muchos proyectos, además de dificultar la labor de emprendimiento, de autónomos, de empresarios, lo que hace al final que el sistema se gripe. Lo que hacemos en la Comunidad de Madrid es algo muy distinto que venimos aplicando desde hace muchos años, donde todavía tenemos un margen a través de nuevas reducciones de IRPF que estamos estudiando, de deducciones fiscales, y lo que vamos a seguir, mientras tanto, siendo un motor de prosperidad para toda España. Yo no estoy a favor de aquellos que dicen que es una comunidad de ricos que realiza dumping fiscal. A mí me gustaría que me explicaran cómo se puede combatir el dumping fiscal internacional, porque en realidad Madrid es una plaza que compite con Lisboa, con Londres, etcétera, ¿no? Para después revertirlo todo en servicios públicos, en prosperidad y en empleo para todos los ciudadanos. Nuestro margen todavía está ahí y lo que vamos a hacer sobre todo es dar seguridad jurídica y explicarle a las empresas que nosotros no cambiamos las reglas de juego a capricho, ni para intentar tapar chapuzas, ni improvisamos con la hacienda de los demás. Somos la única comunidad sin impuestos propios. Este es un mensaje muy importante, no solo por lo que dejamos de recaudar o no, sino porque damos confianza, damos seguridad a aquellos cuyo capital es libre y se asentará ya donde sea bien tratado. ¿Llevará esas nuevas propuestas fiscales a la campaña electoral? Sí. ¿De rebaja fiscal? Sí. Ahora estamos viendo los efectos de la rebaja de medio punto en el IRPF en todos los tramos, en la deflactación del IRPF también, y lo que llevaremos también serán nuevas deducciones e incentivos para, como hemos hecho con este último, seguir siendo, a pesar del Gobierno, un lugar de contrapeso económico, un lugar confiable donde se respeta la propiedad y la inversión.
Le quería preguntar también por los fondos de recuperación europea, que en su momento generaron gran expectación, se jalearon como un gran maná proveniente de la Unión Europea, pero ahora se está viendo que el impacto es reducido, muy limitado, y que una queja prácticamente unánime entre los empresarios a nivel nacional y madrileños en particular es de que el dinero no acaba de llegar, o por lo menos en la cuantía en la que ellos quisieran. ¿Cuál es la situación en la Comunidad de Madrid respecto a estos fondos? Y si se está contando desde el Gobierno central con las comunidades autónomas dentro de la anunciada cogobernanza que nos comentó el presidente Sánchez. La gobernanza es una falacia, como todo lo que hace este Gobierno, para decir que las respectivas comunidades autónomas estamos contentos con la forma en la que se están tramitando estos fondos, que está siendo de manera arbitraria y por intentar guardar el dinero hasta el último momento en los PERTEs y en los fondos que le pertenecen a los españoles y a los europeos, no al Gobierno. Lo que están consiguiendo es un cuello de botella por el que dudo que llegue ni siquiera a su fin, y es más, está levantando las sospechas en Europa por todo esto. Tenía de todo el dinero destinado, de en torno a los 70.000 millones de euros, 22.000 para las comunidades autónomas. Nosotros teníamos destinados, en teoría, 2.200. No nos ha llegado ni la mitad, eso sí, el 96% del dinero que nos ha llegado ya se ha ejecutado. Nosotros vamos a gran velocidad, pero no recibimos nada. Lo mismo estaba ocurriendo con los PERTEs. Tenían 30.000, de los 30.000 millones creo que solamente han sacado a licitación, creo que han sido 8.000, y está todo ahora mismo empantanado esperando a que este Gobierno se decida. Así que, bueno, nosotros, si realmente o finalmente Bruselas se reúne con las distintas comunidades autónomas, les seremos sinceros con los datos en la mano. Una última pregunta, y antes de dar paso a mi compañera Lucía. Madrid ha sido un gran polo de atracción de empresas que se han deslocalizado o fugado de Cataluña, buscando espacios de mayor libertad y también mejor atractivo fiscal. ¿Ese fenómeno se sigue produciendo? ¿Siguen recibiendo empresas de Cataluña o incluso se percibe de otras autonomías? Percibimos esto, la llegada de empresas y muchos testimonios de empresarios y de ciudadanos que han perdido o la prosperidad o la tranquilidad o la ilusión en sus respectivas comunidades autónomas. No solo nos pasa con ciudadanos del resto de España, sino de todo el mundo, especialmente de Hispanoamérica, que vienen huyendo de los populismos que están asolando todo el continente. Y lo hacen porque en realidad lo que quieren es un modo de vida, como digo yo, a la madrileña, de libertad, apertura, respeto, pluralidad, donde el ciudadano quiere ganarse la vida por sí mismo en base a sus proyectos, donde nosotros tenemos una economía que no está subvencionada y solamente la subvención está destinada para aquellas personas que temporalmente están en situaciones de desventaja y de dificultades. Pero eso ha hecho que seamos un lugar cada vez más abierto al mundo, donde nos hemos dado ese modo de vida que todo el mundo conoce y respira en las calles. A mí no es algo que me congratule, sin más. Yo no quisiera crecer a costa de ninguna comunidad autónoma y es más, hemos puesto en marcha medidas para evitarlo, para que un empresario en Logroño, un empresario en La Coruña, un empresario español, esté donde esté, pueda operar en Madrid sin tener que equiparar licencias y de esta manera redistribuir sus beneficios, ¿no? Y de hecho hemos trabajado durante la pandemia para que muchas empresas que tenían localización en Madrid pudieran salir adelante y con lo recaudado durante esos meses no cerrar. Así que ese es el modelo que yo quiero, que crezcamos todos juntos. Pero para eso hace falta tener visión de Estado, hacer políticas nacionales y no atacar lo que funciona. El Gobierno pretende que a Madrid le vaya mal para que las cifras le cuadren, o para romper con esa pretendida desigualdad que solo fabrican ellos. Como decía el presidente de Colombia, lo que necesitan es que la gente esté empobrecida para que no se les vayan a la derecha. Parece que eso es lo que están buscando. Bueno, eso es lo que están buscando realmente y yo me niego. Y también creo, esto es otra reflexión personal, que no se trata de que nosotros simplemente crezcamos porque hay ciudadanos de otros rincones del mundo que vienen a vivir huyendo de esas tiranías. Se trata de que las democracias liberales nos cuidemos entre nosotras. Porque yo me podré beneficiar de que vienen aquí empresas colombianas, empresas mexicanas. Es más, recaudamos más desde México que prácticamente todo el continente americano. Nosotros nos podremos beneficiar de esto, pero el mundo se va a quedar cada vez más pequeño, porque todas estas empresas vendrán con nosotros, vendrá aquí esa prosperidad, pero en todos estos países se quedarán secos, sin iniciativa, sin pluralidad, con unos servicios públicos, como ven, tan deteriorados. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de que todas las democracias nos cuidemos, de que invertamos, de que cuidemos a nuestros empresarios dentro y fuera de nuestras fronteras y juntos crecer.
Muchas gracias, presidenta. Lucía. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. ¿Qué tal? Ayer se volvieron a manifestar los sanitarios y algunos partidos políticos de izquierdas también en Madrid. Yo sé que ustedes consideran que este conflicto es un conflicto político contra su gobierno, pero los problemas de la sanidad, como usted sabe, existen y lo sufren los ciudadanos madrileños. Entonces, a mí me gustaría, por supuesto que es un problema común a todas las comunidades, a mí me gustaría saber qué propone la Comunidad de Madrid, qué propone usted para resolver el problema sanitario, ya no solo en Madrid, sino en toda España. Se me ocurre pues, que podría usted proponer a lo mejor una conferencia de presidentes, una reunión en fin, un pacto de Estado, en definitiva. No sé qué es lo que va a proponer usted para solventar los problemas de los madrileños. Sí. A ver, yo tengo en cuenta que las manifestaciones son mensajes y uno tiene que escuchar y entender por qué suceden. Yo creo que se están solapando diferentes cuestiones aquí. Por un lado, hay un problema sanitario, pero que a mi juicio no está sucediendo en Madrid, donde el índice de satisfacción del usuario es altísimo y donde somos la primera región en sanidad pública a todos los efectos, en investigación, en tratamientos, en herramientas. Es más, no se conoce el caso de madrileños que vayan a otras comunidades autónomas a ser tratados prácticamente de nada, sino al revés, porque los mejores medios, las mejores herramientas las tenemos aquí. Creo que se trata más de un conflicto laboral y además con mucha razón por parte de una parte de los profesionales sanitarios, pero muy por encima de todo se trata de un problema político que está por encima taponándolo todo e impidiendo que las cosas mejoren. Mi gobierno ha realizado, hace pocas semanas, hemos realizado un estudio para analizar cómo será Madrid dentro de 15 años, cómo será en un mundo incierto, la vida es incierta, ¿no? Pero cómo sería si la evolución es como nosotros pensamos. Nos hemos imaginado cómo sería la Comunidad de Madrid en el año 2037. ¿Por qué nos hemos puesto un periodo de 15 años? Porque así es como los que tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que actuar ahora en el presente, saber cómo va a ser la sociedad del futuro para ir poniendo el camino y no improvisar y no engañarnos. En el año 2037 la Comunidad de Madrid va a crecer en 1 millón de habitantes. Se va a multiplicar por 4 el número de personas que alcancen los 100 años. Se va a redistribuir bastante la población por toda la Comunidad de Madrid, bajará un poco en la capital para crecer por toda la comunidad. Vamos a vivir mucho más tiempo y vamos a estar mucho tiempo solos, por cierto, que es una gran pandemia sobre la que mi gobierno está todos los días llamando la atención. Por tanto, si sabemos que además tenemos un problema demográfico que solo a día de hoy está solucionando la inmigración, y nosotros estamos para eso poniendo políticas en marcha, deseando que tengan solución, que tengan efecto. Lo que tenemos que saber es hacia dónde va el sistema sanitario español y en el mundo. España, el continente europeo, tenemos un problema de envejecimiento y, por tanto, habrá que poner una profunda modernización del sistema sanitario, de digitalización del mismo sin mantras y sin falsedades, intentando atraer, como vamos a hacer nosotros en la Comunidad de Madrid, los mejores institutos de investigación, los mejores proyectos para que el personal sanitario que trabaja en lo público y en lo privado en Madrid sin problema hasta que tiene que venir un señor político a decir que eso lo es, para que puedan ser competentes, para que tengan unos sueldos, porque tenemos un sistema público que ha de seguir siendo público y totalmente gratuito. Pero somos uno de los pocos países del mundo, si no el único país del mundo que tiene un sistema como este, y todos lo sabemos cuando viajamos o cuando vienen ciudadanos a vivir entre nosotros. Nos hemos dado un tesoro que, si seguimos mintiendo sobre el tesoro, será difícil de mantener. Para que siga siendo 100% público, para que siga siendo 100% gratuito, tendremos que seguir fomentando, como hacemos en Madrid, la colaboración público-privada, y que ha dado resultados como que parte de los hospitales que están gestionando así en Madrid se han convertido en los mejores de España, que agilizan las listas de espera, que además monitorizan al ciudadano porque ya llevan consigo al médico en su móvil, y luego además haciendo políticas a favor, y lo vamos a introducir en nuestro programa electoral, para la prevención de la salud, porque vamos a vivir, insisto, muchos más años, y para eso hace falta que todos nos cuidemos. También desde el punto de vista de la nutrición, del ejercicio, nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros, insisto, porque vamos a vivir 1/3 de nuestras vidas siendo mayores, y para que esto sea sostenible todos tenemos que poner de nuestra parte, y hacen falta
Por cierto, facultades de medicina, hacen falta médicos. No hay médicos en general en ningún sitio, tampoco en España. Y por eso lo que hay que hacer es agilizar, ampliar plazas de MIR, agilizar también que los médicos extracomunitarios vean aquí equiparados sus títulos, aquí homologados rápidamente. Hace falta cambiar de actitud y hacer una política nacional, o el sistema va a estar muy complicado si tenemos en cuenta que además en los próximos 10 años se van a jubilar más del 60% de los médicos de atención primaria. ¿La negociación en marcha con los que han convocado la huelga no tiene buen aspecto o sí? Bueno, nosotros... A ver, tenemos nuestra mejor intención, pero la semana pasada creo que ya estaba en el 2 y pico % la huelga. Es decir, es que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios no quieren tampoco esto ya. Es la única comunidad autónoma que tiene una huelga sin límite. Se supo a través de unos audios que pretendían algunos de estos sindicatos prolongar hasta elecciones, y eso no representa al sector médico, que además es consciente de que ahora tenemos un pico de ingresos por las cuestiones de gripes, etcétera. Esto a nadie nos gusta cómo se está haciendo. Entonces, nos sentamos con ellos, lo que pasa es que constantemente van cambiando los requisitos. Y era una cuestión de exceso de trabajo, era una cuestión de exceso de pacientes. Vamos a agilizarlo digitalizando las agendas, pero ahora ya no solo es esto, ahora ya es otra cuestión de una subida lineal salarial que se lo tendría que aplicar a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid, y saben que esto ahora mismo así no es posible. En fin, que intentamos negociar, que tenemos nuestra mejor predisposición, pero lo que necesito es que estén también siendo conscientes de que están trasladándole a los ciudadanos, especialmente a los mayores, una preocupación sobre un sistema que es garante, que es de gran calidad y que además, si se compara ya, Madrid no se debería comparar con ninguna otra región de España, sino fuera también, porque somos un motor internacional para todo, también debería ser para esto. Pero desde luego, si lo hacemos dentro, sin duda, en todas las cifras, somos ahora mismo la cabeza en sanidad. Y es más, nunca ha habido ni tantos médicos ni han cobrado lo que ahora, y les hemos propuesto por primera vez en la historia asentar todo el empleo sanitario para que sea fijo por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid. Y aunque esto, y por más que hagamos, siempre a estos sindicatos pues les va a parecer poco. Oye, también están en su labor. Hay un conflicto abierto esta mañana, desde ayer por la tarde, entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a propósito de la propuesta de la iniciativa del partido Vox, que gobierna con el Partido Popular en Castilla y León, sobre el tema del aborto. A mí me gustaría preguntarle, en primer lugar, si usted comparte la iniciativa de Vox, si está usted de acuerdo con que las mujeres que quieran abortar se vean obligadas a escuchar el latido del feto y no sé cuántas radiografías, que ya han dicho los médicos que es muy difícil. Si usted está de acuerdo con eso. Bueno, a mí lo que me parece realmente indignante es que el Gobierno haga un requerimiento a la Junta de Castilla y León antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad por haber puesto a 200 violadores en la calle. Luego creo que es todo una sobreactuación todo lo que está sucediendo. Una sobreactuación por parte del Gobierno, que se pone muy bravo con unos estudiantes que hacen unos cánticos absurdos en la universidad, pero luego no lo hacen con lo que estamos viendo, por ejemplo, con golpistas, con presos de ETA y las barbaridades que suceden en España. Esto a mí me parece una sobreactuación completa. Ahora bien, me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del Gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias, con una medida. A mí todo lo que sea dar información me parece bien, y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece, es más, necesario. Pero una improvisación de estas características para la que no tenían luego ni siquiera una respuesta, me parece que es innecesario. Todo lo que se ha provocado, y creo que eso no son formas de hacerlo. Desde luego yo he apostado siempre por la maternidad, que es realmente el problema y es la gran olvidada, la mujer, madre, por supuesto la paternidad, para después también hacer frente a un problema de natalidad evidente que tenemos en España. Pero para mí, yo lo voy a hacer desde luego con políticas en positivo, dando información y hablando en favor de la vida, que está ahora mismo, yo creo que señalada y acorralada por un pensamiento único. Y yo lo haré de esta manera, pero me parece que todo lo que está haciendo este Gobierno es una sobreactuación, insisto, y desde luego es indignante. Ya, por lo que me dice, ¿cree usted que el partido Vox lo que ha querido es, digamos, provocar al Partido Popular de alguna manera? ¿O crearle un problema con un tema que ustedes ya habían resuelto? Sobre todo me parece innecesario. Si no sabes
Si luego te preguntan, bueno, ¿y en qué mes del embarazo empezaría usted a hacer esto? Y lo primero que te dicen, no sé, yo no sé de embarazos, pues ¿para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? Es decir, ¿qué necesidad hay de provocar todo esto y además de alimentar lo que el gobierno está buscando, ¿no? Que es señuelos y acorralar y que vuele la extrema derecha y lo mismo de siempre? Bueno, me parece una torpeza. Ya, usted empezó, bueno, digamos que fue elegida presidenta después de las últimas elecciones que ganó gracias a Vox, de algún. Ha acabado usted no muy bien con ese partido, le han timbado los presupuestos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en esta legislatura? Bueno, en realidad mi adversario es Sánchez y yo ahora lo que aspiro sí, esto ya lo es tenemos claro. Pero... Sí, ¿no? Y lo que aspiro es a gobernar en libertad y ahora de verdad. Y eso es lo que aspiro. Y a partir de ahí no entiendo nada, ni sé qué ha pasado, sí sé que ha sido un error de bulto. Nunca han registrado una enmienda a ningún presupuesto en la Comunidad de Madrid en 4 años y yo creo que tiene más que ver por ahí. Y a partir de ahí pues lo han revestido de temas que no tenían nada que ver. Pues a propósito de eso, me deja usted la pregunta, aquí votando. Usted tiene las expectativas muy altas, consiguió un gran triunfo electoral en las últimas elecciones, además pues, ha hecho usted una carrera fulgurante, ¿no? Si no saca mayoría absoluta, ¿lo considerará usted un fracaso? No estoy pensando en esto, sinceramente. Pienso en ese 2037, que evidentemente no estoy... Pues si piensa usted en 2037 es que seguirá gobernando. No, les puedo asegurar que no. Pero sí que tengo la responsabilidad de defender los intereses de la Comunidad de Madrid, porque son los intereses de España. Tengo la responsabilidad de trabajar para unir a los ciudadanos de izquierda a derecha en una comunidad de apertura, donde además el espectro que va de conservadores, liberales, personas inspiradas por el humanismo cristiano y socialdemócratas descontentos se unan en estos proyectos donde a lo largo del tiempo, cuando lo hemos hecho de una manera acompasada, hemos traído prosperidad, para que cuando llegue, yo no puedo pintar el futuro, no lo puedo describir, el mundo es incierto, insisto, la vida es así, pero sí creo que va a evolucionar la sociedad y la población en Madrid hacia ese lado y mi obligación es cómo quiero que sea. Y para eso lo único que sí que voy a hacer durante esta campaña es pedir el voto mayoritario para poder gobernar en libertad, cosa que ahora a veces no puedo para muchas cosas, para muchas cuestiones fundamentales, empezando por los propios presupuestos con los que se quedan descolgados multitud de proyectos. Y esa es de verdad mi verdadera ambición, nada más. No pienso en más, sino estaría cambiando y bizqueando y yo creo que el mejor servicio que le puedo hacer al Partido Popular es no cambiar en nada. A propósito de esto que comenta usted de cara a las elecciones que ya están ahí, hay una cierta confusión, por lo menos yo veo que hay una cierta confusión a propósito del papel o del no papel que puedan jugar lo que queda de Ciudadanos, que no es mucho, vemos que es un partido que ahora se está intentando refundar. Particularmente me gustaría saber si usted, que es presidenta del Partido Popular, por tanto responsable de las listas electorales, va a invitar de alguna manera a Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, o a otras personas de Ciudadanos, a que se incorporen a sus listas. Pregunto. Clara. Ahora mismo todavía no sé qué haremos, yo solo sé que hoy Ciudadanos está en Madrid desaparecido y que intentaron echarme de la vida política. Así que tendré que reflexionar. No tiene usted mucha intención, ¿no? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Todavía no me lo he... Es que usted sabe que se han publicado crónicas que dicen el Partido Popular invitará a Begoña Villacís, que no sé si... Por eso le pregunto, porque es usted la persona adecuada para... Bueno, yo creo que sobre todo ahora lo importante es la coherencia y ver de qué casos hablamos, en qué circunstancias, qué han dicho anteriormente. No creo que los mercados de fichajes sirvan así como así. Yo creo que ahí tiene que haber unos principios, tiene que haber unas ideas, tiene que haber unos valores y no precipitarse, sin más, no precipitarse, para no hacer al final pues es un mercadeo de fichajes que creo que a mi proyecto en Madrid desde luego no le conviene. A mí no es mío, es el de todos, porque en realidad el Partido Popular de Madrid es un instrumento que lo único que tiene que hacer es estar al servicio de la Comunidad de Madrid, que es fundamental en España y más ahora, en estos momentos. Se va a cumplir dentro de
poco menos de un mes, el trauma que vivió el Partido Popular, del que usted fue pues, protagonista, en la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo. A lo largo de este año pues, han sucedido muchas cosas. Yo le quiero preguntar por el último movimiento que ha hecho el presidente de su partido, incorporando a personas que, digamos, mediáticamente consideramos moderadas, centradas, centristas, lo que usted quiera. Quería preguntarle, porque usted lo de la moderación como que no le gusta mucho, ¿no? O sea, o dice usted que la moderación en realidad es que se callen o algo así, dice usted. Sí. Yo no sé por qué, es decir, no sé por qué exactamente usted opina que la moderación consiste en callar a las personas. Puede haber gente moderada que le vote usted incluso, y puede haber gente moderada que sea, o sea, que presente planteamientos que sean razonables, supongo. Para mí la moderación es escuchar y convivir, no callarse y someterse. ¿Y qué opina usted de los fichajes del yo opino que presidente del Partido Popular? Si quiere le digo los nombres, no hace falta. No. Bueno, imagínate, llevamos toda la semana con ellos. Bueno, creo que son buenos fichajes y además creo que el Partido Popular lo que está haciendo es emprendiendo una nueva etapa, uniendo a grandes valores también desde otros partidos. Creo que también estaban con Sayas y Sabanero de UPN, que creo que son unos excelentes parlamentarios. Yo creo que todas las personas que puedan incorporarse a este nuevo proyecto que está devolviéndole a la alternativa en España la ilusión, creo que es positivo. Pero vamos, ¿qué hago yo opinando? ¿De dónde no me llaman? Es decir, lo mío es, tengo después de los casi 4 años más difíciles que se recuerdan, desde luego, en la historia de la Comunidad de Madrid, los últimos 4 meses, yo creo que lo que tengo que hacer ahora es seguir defendiendo mi proyecto, que, insisto, es de no dejarse someter ni callar ante lo que pasa, ni ante las injusticias, ni ante la arbitrariedad. Y creo que en ese proyecto de 22 escaños, que pasó después a 65 y creciendo, se están incorporando ciudadanos de todas las sensibilidades políticas en Madrid, porque si hay algo que tienen claro es que defiendo sus intereses por encima de todo, sin miedos, sin egoísmos, porque además muchas veces cuando hay esos silencios y esa moderación, lo único que hay es un interés personal de que a mí no me digan, que esto a mí no me complique. Y sin embargo la gente de Madrid sabe que yo me dejo la vida por esto, por lo que estoy haciendo, y ante cualquier atropello, ante cualquier injusticia, injerencia, yo voy a defenderles y a defender lo que creo que es noble y que es bueno, siempre encarando las dificultades. Y eso no sé si será moderado o no, no sé si en el sanchismo se nos perdonará o no. Pero mira, el sábado decía una cosa Alberto Núñez Feijóo muy simpática, y es que decía que para Sánchez todo es extrema derecha. Y todo el que se opone a él es extrema derecha. Dices cualquier cosa, extrema derecha. Si es un cantante, un actor, un deportista, alguien que no está de acuerdo, es extrema derecha. Y entonces llegó a la siguiente conclusión, y es que el propio Pedro Sánchez del 2019 era de extrema derecha para el Pedro Sánchez de ahora. Entonces, ¿qué es moderación? ¿Lo que quiera el sanchismo? Pues bueno, pues allá ellos. No puedo hacer otra cosa. Bueno, una última cosa, que no quiero trastocar su agenda, y además ya da usted 2 noticias, por lo menos en esta conversación conmigo, cosa que le agradezco además. Digo 2 noticias sobre la actualidad. Usted ha dicho muchísimas cosas sobre lo que considera el sanchismo y el Pedro Sánchez, pero hay una que me llama poderosamente la atención porque se la escucho decir y realmente me sorprende, ¿no? Dice usted que Pedro Sánchez quiere instaurar en España una república federal plurinacional. Y laica. Y yo no sé cómo podría hacer eso, me disculpará usted, porque para hacer eso se necesita cambiar la Constitución y para eso necesita al Partido Popular. Entonces, creo que, a ver, que si se trata de una exageración política lo entiendo, no. Pero realmente, en sus propios términos, esto que cuenta usted no es posible. Sí, es posible. Y es más, el proyecto de Sánchez pasa por todo esto. En primer lugar, por pasar a una república, porque el proyecto del sanchismo lo que necesita es que nada se ponga por medio. Y por medio hay elementos que le son absolutamente molestos. La Constitución, la Corona y Madrid, que somos los que damos unidad y estabilidad a todos los españoles. Se vertebra así nuestra nación. En primer lugar,
Claro que quiere una república y para eso no están dudando en ir desdibujando poco a poco el papel del monarca y permitiendo que se empiecen ya a hacer esas consultas alegales e ilegales sobre monarquía o república para instalar en la sensación de los ciudadanos la necesidad de cambiar a otro modelo. A él sí le gustaría pasar a la historia por algo y es por haber puesto en marcha esa república federal donde además, claro que tiene que haber que sea plurinacional. Para empezar, los países catalanes. Los países catalanes es un proyecto que, si no queremos ver, nos estaremos engañando. Es un proyecto en el que se están uniendo los nacionalistas de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Baleares a marchas forzadas, precisamente en Baleares y en la Comunidad Valenciana, aprendiendo de todo el proceso que ha sido mucho más largo, y a marchas forzadas cambiarlo. Es más, no lo ocultan incluso en sus dominios administrativos con el .cat, a través de sentencias judiciales, de la expulsión de lo español, de la función pública a todo aquel que siga defendiendo no ser español. Todo para ir, al final, a una república federal, insisto, donde esté esa nación y, desde luego, la pretendida anexión del País Vasco y Navarra. Y eso, si no lo evitamos en el año 2023, sucederá. Y lo mismo pasa con una república federal laica, porque lo que pretenden es que España no sea un país aconfesional, sino que sea un país laico para que, como ocurre en otros muchos, las expresiones religiosas no se vean en la calle, en los espacios públicos. Porque siendo aconfesional todavía tienen belenes y todavía tienen manifestaciones religiosas en los colegios que les molesta. Por eso, los enemigos de Sánchez, o sea, de España, que son los amigos de Sánchez, y el proyecto del sanchismo lleva todo esto soterrado, a la par que, por supuesto, acabar con la educación, que es una institución en España, y poco a poco desincentivando a la sociedad para que España vaya paso a paso, año a año, yéndose a la izquierda poco a poco, poco a poco. Pero el proyecto es este, y no dudarán en hacerlo. El 2023, siempre lo digo, es el último capítulo de un libro que escribiremos entre todos. Y de todos depende si queremos en el 24, el 25 o el 26 seguir juntos, de izquierda a derecha, con nuestros disensos y consensos, construyendo este país. Si esto no lo evitamos en estas elecciones con un cambio en España, veremos cosas impensables. Ahora lo han dejado aparcado una temporada, ya han dejado en diciembre del 23 todo ordenadito, porque ahora llega el momento de las compras y de la chequera. Y durante el 2023 estarán dándole 100 millones a un sitio, 50 millones al otro, comprando a unos, comprando a otros, para que cuando luego esto acabe, si sigue el proyecto de Sánchez adelante, todo esto culmine. Ha ido a una gran velocidad, lo están haciendo a la cara, ya nos esconden, lo dicen todos, y esto es lo que nos espera. Pues muchas gracias, presidenta. Le agradezco mucho que haya... No sé si Joaquín quiere decir algo o simplemente despedimos. Que tenga usted un buen día, Muchas gracias una a todos. buena semana y una buena campaña que, escuchándola hoy, supongo que la tendrá usted porque está usted en forma, desde luego. Ahora que no hacemos otra cosa. Gracias.